Se abre un nuevo espacio para que personas del mundo político, autoridades y candidatos puedan expresar todo lo que a usted más le interesa. Exactamente, vamos a estar hablando de actualidad, de política, todo lo que a usted le interesa. Soy Andrés Enríquez y Karen Osorio y somos la voz de la gente. Bienvenida María Elena Bello, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, chiquillos, un placer estar acompañándonos hoy día. Sí, bueno, para nosotros es un tremendo honor tenerte acá, María Elena, porque te hemos visto desarrollarte muchísimo defendiendo o exponiendo el programa del candidato presidencial Franco Parisi. María Elena, ¿cómo tú tenemos una serie de preguntas aquí preparadas para ti, pero yo quisiera preguntarte antes otra pregunta que se me ocurrió recién. Oye, ¿tú has sido asesora de otros políticos? Sí, correcto. He sido asesora en otros... Bueno, de hecho yo no me imagino que hay personas que no saben, pero yo no milito y no he militado en ningún partido nunca. ¿Tú no eres militante del Partido de la Gente? No, yo no soy militante. Muy interesante eso. Cuéntanos un poco porque, o sea, estamos súper acostumbrados a que toda la gente que trabaja alrededor de los candidatos sean parte de un partido político. Sí, totalmente. De hecho, el trabajo que he hecho y comandado como jefa programática del candidato Franco Parisi, que es, bueno, obviamente el candidato PDG, ha sido un trabajo más desde la línea pragmática. Yo soy de las personas que, bueno, como cientista política, cree que para llegar a una solución a problemas complejos no puedes, digamos, atarte a ideologías, porque la ideología automáticamente te merma, ¿cierto?, de ver otras formas también de poder, ¿cierto?, solucionar. Las soluciones jamás tienen una vía. La solución se construye en base a distintas disciplinas. Y eso también aplica en la política. Obviamente que hemos perdido probablemente ese sentido de construcción de soluciones. Hoy día lo que se hace es imposición de verdades. Las verdades jamás van a dar una solución concreta, porque es imposible que una verdad te entregue, ¿cierto?, la pluralidad y la diversidad de componentes que tiene un problema. Claro. Entonces, bueno, respondiéndote, para mí ha sido en realidad una oportunidad, porque en otros partidos automáticamente te vetan por no militar. Entonces, claro, la desconfianza y también se entiende. Pero en este caso el candidato presidencial fue bueno, lo que él me dijo, yo soy un facilitador de oportunidades. Claro. A mí me interesa que tu cerebro se plasme. Si hablamos respecto al enfoque programático, en su equipo, María Elena ha definido que el Estado debe ser socio inteligente y estratégico, según el programa de gobierno que usted ha preparado, ¿no? ¿Podría explicarnos cómo concretarán esta idea en políticas operativas, por ejemplo, respecto al gasto social, a la educación y la salud? Y por otra parte, ¿cómo se evita que estas medidas queden en buenas intenciones y sin impacto, que queden solamente en buenas intenciones y sin un impacto social real? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, la preparé anoche. La verdad es que creo que una de las grandes falencias que se encuentran generalmente en las estructuras programáticas, ya sean presidenciales o del gobierno regional, que también se les piden, es que abordan el qué, ¿cierto? El por qué, que eso es el diagnóstico, pero hay una incapacidad bastante grande de llegar al cómo, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta que debemos seguir para llegar, ¿cierto?, a esa iniciativa que se está proponiendo? Y en este caso, gracias por el espacio para precisar. Yo creo que la piedra filosofal del programa que los rige a ustedes hoy día como partido, y que creo que puede ser una plataforma conceptual muy, muy buena para que aprovechen para justamente ir desarrollando el pensamiento que ustedes tanto buscan, ¿no? Un concepto aglutinador. Y ese concepto aglutinador es el de Estado inteligente, y claramente un Estado inteligente tiene que entenderse como un socio estratégico del país, no como una barrera, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo se concreta, ¿cierto?, en la realidad, tenemos tres grandes principios o líneas transversales que son muy importantes tener en cuenta porque es la visión Estado-país que nosotros queremos proponer y que estamos proponiendo, ¿no? La primera tiene relación con el Estado inteligente en base a datos concretos que permitan tomar decisiones basadas en evidencia y no solo en la tincada política o lo que te dice el estómago de tu partido o la coalición. Y en este sentido, aquí es importante un ejemplo con respecto a dotar de una base de inteligencia fiscal. ¿A qué me refiero con esto?
Hoy día, por ejemplo, en la DIPRES, que es la dirección encargada de presupuesto, que es la que vela finalmente por la evaluación de programas políticas, si la gente no lo sabía, la DIPRES justamente, y el Ministerio de Hacienda es el gran evaluador y es el gran, ¿cierto? La gran llave financiera, ¿cierto? Entonces tú vas dando plata en la medida que vas evaluando también. Y lo que ocurre hoy día es que no hay una capacidad técnica instalada ni en el Ministerio de Hacienda ni en la DIPRES porque todo se terciariza, es decir, cuando se tiene que hacer una evaluación, ya sea ex ante, durante o ex post, se les pide a las universidades. Por lo tanto, claro, las universidades son socios estratégicos fundamentales, eso no puede cambiar. Pero esa inteligencia generada de aplicar modelos de seguimiento, modelos cuantitativos de proyección de indicadores, no queda en el Estado. Entonces, continuamente nuestro Estado tiene una fragilidad de estar dependiendo de terceros cuando esa funcionalidad tiene que ser parte del Estado mismo, de la capacidad instalada. Y ahí hablamos de un Estado inteligente, que se base en la capacidad de generar datos de calidad, por lo tanto, para poder planificar y tomar decisiones asertivas. Entonces, hoy día creo que la política ha perdido algo que te había escuchado a ti, Karen Osorio, hace un tiempo que dijiste algo muy cierto. La política ha perdido algo clave, que es el sentido común. Ajá. Y el sentido común es tomar decisiones no en base a lo que yo creo que debe ser, sino en base al estudio que yo hago y los resultados que me salen. Y lo que la gente también necesita, porque a veces uno está arriba tomando decisiones que en realidad no son un impacto real. Exacto, por ejemplo, hoy día el Estado no toma mecanismos que sí utilizan las universidades, que son de participación ciudadana, para extraer datos. Hay distintas metodologías, tiene los focus group, tiene las entrevistas, tiene las encuestas. Hoy día con la inteligencia artificial y la tecnología podemos procesar una magnitud de datos enorme. Entonces creo que no hay excusa para tener un Estado que sea inteligente y consciente de las problemáticas que existen en la ciudadanía. Es el primer eje. El segundo eje transversal es cómo esta administración estatal, cómo nosotros entendemos como equipo, ¿cierto?, la relación del Estado con su territorio. ¿A qué me refiero con esto? Chile, si es que ustedes no lo sabían, es el tercer país más centralizado de la OCDE. Es decir que, por ejemplo, el gasto subnacional en proporción al PIB ronda un 2%, que es bajísimo en relación a otros países, digamos, como por ejemplo España, te fijas, que son obviamente unitarios como el nuestro. Eso quiere decir que obviamente, por ejemplo, en promedio en la OCDE, 1 de cada 6 pesos del PIB se gasta a nivel subnacional, en regiones, comunas. 1 de cada 6. En Chile es apenas 1 de cada 50 pesos. Wow. Por lo tanto, hoy día la centralización genera que los problemas que brotan desde las regiones, ¿cierto?, no hay una capacidad en la administración estatal de darle solución, porque se diseña en base a un centralismo. Por lo tanto, eso centraliza el presupuesto público. Y aquí quiero dar algunos ejemplos y un criterio muy importante que a nosotros nos parece relevante de incorporar en la administración estatal. Esto lo hablé hoy día justamente en el panel de la Universidad de Chile que tuvimos. Y es que aquí es importante entender que Chile no es la región metropolitana. Chile está compuesta de distintas regiones. Chile, digamos, somos un país justamente diverso y rico por las diferentes regiones. Yo vengo de la Araucanía, por ejemplo. ¿Te fijas? El programa que construimos, los construimos con todas las regiones, desde el norte hasta el sur. ¿Para qué? Para relevar este principio que a nosotros nos parece un criterio fundamental, que hoy día la administración del Estado no tiene, que es la pertinencia territorial transversal. Hoy día el Estado no opera con una pertinencia territorial, opera con una pertinencia centralista. Bueno, todos los ministerios están acá en Santiago, para empezar. Exacto, ahí tienes un ejemplo súper bueno. Entonces, por ejemplo, esto regiría que toda política, programa, reglamento y presupuesto del Estado deba acreditar pertinencia territorial, ¿cierto? Que el diseño, ejecución, medición y evaluación se desarrolle en base a las realidades regionales. Y aquí el Estado, la planificación de la DIPRES, tiene que ser capaz, por ejemplo, de relacionarse con la estrategia regional de desarrollo que tienen los gobiernos regionales, los pladecos que tienen los municipios, ¿cierto? Pero eso no conversa hoy día. No conversan, esta macro planificación estatal no conversa con la planificación regional ni con la comunal. Entonces tenemos una dispersión enorme de iniciativas que cuando llegan a la región, y aquí quiero darte un ejemplo práctico de cómo se ve el centralismo. La gente en la casa que nos está viendo, que quiere decir, ya cómo llega esto maravilloso que se escucha, o sea, espectacular. ¿Cómo yo lo recibo desde la ciudadanía? ¿Cómo yo lo veo? Claro. Por ejemplo, hoy día, no sé, en una región, la Araucanía, en el caso mío, el Ministerio de Obras Públicas, que es el encargado de todas las obras, vialidad indígena, etcétera, ¿cierto?
los caminos prácticamente y otras obras importantes, que finalmente Obras Públicas es el constructor de Chile, ¿no? Esa es la importancia de este ministerio. Puede, por ejemplo, uno ve en las noticias, no sé, va a invertir 100.000 millones de pesos en la región de la Araucanía y todos aplaudimos, ¿cierto? Ah, qué bueno, vienen inversiones a nuestra región. Pero en el efecto, en lo concreto, no existe lo que llamamos un etiquetado regional. Es decir, voy a invertir 100 millones, pero no se detalla en qué comuna. Entonces hay una oscuridad de alguna forma en que, ok, esa plata llega, pero nadie sabe cómo se va a distribuir, nadie sabe en qué se va a distribuir. Entonces, muchas veces eso que genera que comunas, obviamente, que están esperando una inversión importante para poder desarrollarse, no sepan si va a ser así o no. Por lo tanto, ¿y eso qué genera en la práctica? Que el municipio que está esperando esa inversión no puede planificar. Exacto. Porque no sabe si esa inversión va a llegar a esa comuna. Entonces, toda esa fragmentación y desconocimiento territorial que genera que al final tengamos, la plata llegue a la región en la etapa de gobierno regional y de ahí ojalá apostemos porque llegue a nuestra comuna, ¿no? María Elena, en simples palabras, ¿por qué esto por qué esto no se ha hecho antes en todos los otros gobiernos? Porque nos hemos paseado por distintos gobiernos y nunca hemos visto como esta investigación o este desarrollo o esta visualización de lo que pasa y ustedes lo lograron captar. En simples palabras, así como muy corto, ¿por qué crees tú que los distintos gobiernos nunca han llegado como a esta solución? Bueno, yo creo que hace muchos años, probablemente, yo creo que ya desde Michelle Bachelet 1, por ahí, Piñera 1, ya comenzó una instrumentalización excesiva de la política. Obviamente, política equivale a poder, eso te lo va a decir cualquier autor. Eso no lo podemos desconocer. Nace desde incluso los imperios, las monarquías, poder, ¿cierto? La concentración de poder. Y la reproducción de ese poder, ¿cierto?, en el tiempo, que genera que ciertos grupos vayan, ¿cierto?, turnándose de alguna forma. Por lo tanto, la votación es un mecanismo para ir turnándose el poder, entre comillas. A no ser que lo hagáis bien, pues, Claro. Entonces, por lo menos otro gobierno de tu línea, ¿no? Lo que no ha pasado aquí, hemos ido siempre alternando. Sí. Pero entre los mismos, entre comillas, entre círculos de hierro que se llaman, ¿cierto? Que finalmente van reproduciendo lo mismo para lo mismo. Y creo que lo que se ha perdido en el camino es la visión país. ¿Y eso en qué se traduce? En que hoy día, por ejemplo, es difícil ver propuestas que se planteen una visión de Estado-país. ¿Ah? ¿Cómo queremos ver el Estado? ¿Cuál es la relación que va a tener con su territorio? ¿Cuál es lo mismo que te digo, cuál va a ser la posición centralista, regionalista? ¿Va a ser un Estado inteligente basado en datos? ¿Va a ser un Estado chico, pequeño, grande? ¿Te fijas? Mano dura. ¿Nos faltan datos? Totalmente. No solo nos faltan datos, es la calidad de los datos también que nosotros vamos relevando. Entonces creo que se ha perdido un objetivo muy claro, que es que la política debe, para legitimarse, aunque tú tengas el poder, necesitas legitimación. ¿Y cómo te legitimas? Resolviendo las necesidades de tu pueblo. Ese es el canon clásico, digamos, y lo vas a encontrar en todas las constituciones. El poder reside en la nación en el caso de Chile, el poder reside en el pueblo en el caso de México. Por eso la legitimidad se pierde en la medida que el objetivo del poder termina eliminándose. Hoy día no tenemos un objetivo, el poder se reproduce por solo ser poder. Sí. Y ahí perdemos la desconexión con la ciudadanía. Karen, tú me hablabas delante, Karen, de la duda que tenías tú con la disciplina fiscal versus el gasto, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo van a equilibrar desde el equipo de Franco entre las disciplinas disciplina fiscal y la necesidad de la inversión social también que requeremos todos? Así. Claro, hay críticas que dicen, bueno, ¿cómo vamos a... ¿Cierto? ¿Cómo vamos si hay programas mal evaluados, les vamos a cortar el financiamiento y no vamos a esperar que eso quizás tenga un resultado futuro? Primero lo que debemos entender, y aquí es como la cápsula educativa, es que hay que entender cómo opera el financiamiento de programas y políticas en el Estado. Eso es súper importante. Para tener una opinión hay que saber cómo opera. Claro. ¿Ya? Ustedes que van candidatos a diputados, les va a tocar justamente ver esas materias. Sí, pues. ¿Ya? Desde 1997, la DIPRES implementa un sistema de monitoreo y evaluación de gasto público para mejorar la eficiencia. ¿Ya? ¿Qué es eficiencia?
es, por ejemplo, gastar lo menos posible para conseguir un resultado igual o mejor, o usar bien los recursos con un impacto medible. Eso es eficiencia. Piensa en una ampolleta clásica versus una LED. La LED es más eficiente porque te consume menos energía, Claro. pero es el mismo precio probablemente, o un poquito mayor puede ser. Entonces, estoy hablando que desde 1997 tenemos este enfoque, a propósito de la pregunta anterior que ustedes me decían. Es un enfoque sumamente antiguo. No hemos actualizado la visión, el enfoque y el paradigma de nuestra administración estatal. Y hoy día es necesario más que nunca porque tenemos tecnología, inteligencia artificial. Necesitamos que el Estado se ponga como un socio estratégico del país, no como una barrera antigua que aún cree estar gobernando para el 60. Que no se ha modernizado. Pensemos lo que Exactamente. pasó para la pandemia, que tú podías hacer muchas cosas a través de internet, no sé, la clave única, te llamaban, te hacían una videollamada, y luego de eso terminó y tuvimos que volver a lo mismo de siempre. Claro. Ir a los consultorios, hacer una fila para que te dé una hora, ir presencialmente a registro civil para que te dé una hora, para que te atiendan otro día. Entonces el Estado tampoco se ha modernizado conforme a lo que estamos viviendo hoy día, po. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, existen 3 instrumentos de evaluación hoy día del Estado que están alojados en la DIPRES. ¿Ya? Es como evaluamos nuestro rendimiento estatal, que es lo que está hoy día en boga. Por eso se critica tanto la figura del Estado, un Estado torpe, un Estado cierto que finalmente no llega y que la gente percibe que el Estado no está llegando a las regiones, a las ciudades, no está llegando a sus vidas, ¿cierto? Y en este sentido los 3 instrumentos es la evaluación de programas gubernamentales, la evaluación focalizada y aquí viene una importante, la evaluación de impacto. Que ustedes me dirán, bueno, la evaluación de impacto... Bueno, porque nosotros, no sé, pues como si uno quiere estar en una pyme, algo, uno siempre hace una evaluación después de, ya, ok, ¿qué es lo que impactó a la gente? O sea, ¿cuál es el resultado que nosotros tenemos con la gente? Y es lo que reclama toda la gente. O sea, tú vas en la calle y la gente te comenta, o sea, bueno, yo necesito un resultado y eso es lo que no tenemos hace muchos años, por eso estamos como estamos. Exactamente. Y en ese sentido... imagínense, a nivel universo, digamos, o sea, cuántos programas y políticas en general tenemos anualmente del Estado, que se van evaluando, en general, o sea, que existen, perdón, no que se van evaluando, son más de 700. Pero ¿cuánto evaluamos, cierto, bajo la DIPRES, en la evaluación de programas gubernamentales entre 20 y 30 programas anuales? De más de 700 evaluamos 20 a 30. Nada. En la evaluación focalizada, 5 a 10 por año. Y en la evaluación de impacto de 2 a 3 programas por año. Por lo tanto, tenemos que evaluamos menos del 1%. No tenemos idea si lo estamos haciendo bien. Exactamente, exactamente. Entonces, Y hay algunos que están mal calificados. justamente, y ahí es donde quiero bajar esta pregunta que ustedes hacen del proceso de financiamiento y la crítica de chuta, vamos a cortarle a un programa quizás que aún no ha dado resultados, o no sabemos, hay que darle tiempo. Pero aquí tiene una paradoja, una falacia esa pregunta, o esa crítica más bien. Cuando un programa obtiene una mala evaluación, ¿cierto? La gente dice, ya, pero démosle tiempo para que muestre los resultados. Pero ¿cómo vamos a dejar tiempo para que muestre los resultados si solamente estamos aplicando el 1% de evaluación de los resultados? Es ilógico, ni siquiera lo estamos evaluando. ¿Por qué le vamos a dar tiempo a algo que ni sabemos si está funcionando? Primero hay que construir esos indicadores, hay que aumentar ese porcentaje de evaluación. Entonces, acá les quiero explicar un poquito y muy en breve, para que las personas también conozcan cómo es el proceso de financiamiento de un político o programa y qué ocurre cuando adquiere una mala evaluación. Y esto es súper importante. Sí, pues. ¿Ya? Bueno, como todo lo que estamos hablando hoy día. Exacto. Estamos un poco impactados. Este es el camino que generalmente se toma y que después llega al Congreso, ¿ok? Después lo ven ustedes, la parte de ley de presupuesto. Cuando un programa obtiene una mala evaluación, ya en cualquiera de los 3 instrumentos, ¿cierto? La institución no tiene una obligación, ¿ya? Legal, por decirlo, de corregirlo. No existe una sanción tampoco, claro. Y tampoco hay un protocolo, por lo tanto, de cierre de ese programa. Así Aunque que si sale mal, sale mal. tenemos programas Y lo que... sigo financiando. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Primer paso, la DIPRES entrega el resultado a la institución. Tu programa, ministerio, no sé, de cultura, de educación, está con una muy mala evaluación, baja evaluación. Llevas 2 años de baja evaluación o mala evaluación. ¿Qué espera la DIPRES, por normativa, por decreto, que la institución proponga planes de mejora o rediseño de este programa que salió mal evaluado? Pero esto no es jurídicamente obligatorio.
O sea, el ministerio puede o no puede responderlo, Claro. corregirlo. Queda la voluntad. Los resultados, por lo tanto, se incorporan en el insumo del diseño de la ley de presupuesto. Pero si no son corregidos, se integran igual, ¿cierto?, sin las correcciones. Después, cuarto paso, la DIPRES puede recomendar ajuste, la reducción de recursos, incluso el cierre del programa. Pero la decisión final siempre va a depender del Ministerio de Hacienda. Una cartera como la del resto que depende de la confianza del presidente. Claro. ¿Cierto? Quinto, si no se corrige en la práctica no pasa nada porque no existe un mecanismo de suspensión o de sanción. Y por último, en la práctica, ¿cierto?, llega esa ley de presupuestos a ustedes en el Congreso y probablemente la aprueban. Y ahí tenemos una quinta, sexta, octava versión de ese mal programa, ¿cierto?, que sigue continuando en la existencia. Además, Y me imagino que son millones y millones de pesos que Por- están mal utilizados y que podrían llegar. ¿Votados o robados? de hecho, Exacto. chiquillos, en el 2017, que ahí salió, me acuerdo, una investigación bien buena, un 43% de los programas mal evaluados o con mal desempeño, siguieron siendo financiados por la ley de presupuesto y representó más de 180.000 millones de pesos en un programa que directamente está mal diseñado, no cumplió con la evaluación de impacto, que es menos del 1%, si es que pasó por una evaluación de impacto. O sea, con esa cantidad de plata podríamos tener Mejoramos todo nuestro país. más Mejoramos todo. policía en nuestras calles, exactamente. motos blindadas, no sé, le podemos Exacto. sumar ¿Cuáles varias son las cosas. motos blindadas? No sé, era autos blindados. Sí, está buena esa, está muy buena idea. Bueno, una moto blindada. El carabinero blindado. Robocop. Están desarrollando ya los exoesqueletos en policía. Mira, está muy adelantada la Sí, persona. Karen Buena está en otros tiempos. Oye, aprovechando, por si ustedes no lo saben, estamos con María Elena Bello, ella es jefa programática, cientista político, jefa programática de Franco Parisi, y hoy día nos está acompañando en La Voz de la Gente. Estamos saliendo por Medio Cero y también por radio ritmosaborfm.cl. Maravilloso. ¿Sabes qué pasa, María Elena? Yo aquí te quiero llevar a otro ámbito que no tiene que ver seguramente con tu expertise, sobre todo porque tú no eres militante del partido. Pero lo que uno mucho escucha en la calle o se ve mucho en redes sociales tiene que ver con las críticas a la vida personal del candidato Franco Parisi. Y yo aquí quiero leerte unas cosas que me pusieron en la pauta. Por ejemplo, existen denuncias públicas que señalan que el señor Parisi tiene una deuda de pensión alimenticia, lo que generó crítica respecto de su moral pública al hacer propuestas de gobierno. ¿Cómo responde el equipo? Y esta es la pregunta para usted. ¿Cómo responde el equipo a quienes argumentan que un candidato con ese tipo de controversia pierde credibilidad al hablar de rigurosidad estatal y ética pública? Esa es una muy buena pregunta. Están saliendo efectos de sonido, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y una pregunta también muy justa. Me he tirado dos preguntas buenas hoy día. Sí, se han tirado buenas preguntas, lo debo reconocer. Creo que aquí también quizás voy a ser un poco impopular, pero como persona no militante, ¿cierto? Y pragmática, las personas tenemos que aprender el rol de un ejecutivo. ¿Cuáles son sus funciones? Creo que de repente la gente confunde mucho. Y le entrega ciertas emocionalidades a un rol que es más bien pragmático. Y aquí quiero precisar por qué lo estoy diciendo. Una cosa es la responsabilidad individual que tiene una persona en su vida privada, caso que quiero, obviamente, ser bien clara, el tema de la deuda de pensión de alimentos ya está saldada, hace un buen rato. Entonces ahí, obviamente, las personas va a ser a su voluntad si quieren refrescar la información con la cual están interactuando, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado con las famosas fake news. Por lo tanto, una cosa es la responsabilidad individual que tienes en un contexto familiar y otra cosa es la capacidad de ser ejecutivo, de colocar reglas claras, ¿cierto? De administrar un Estado. Y en este sentido, creo que es distinto a cuando un candidato, por ejemplo, en un pasado, abusando de su funcionalidad pública, comete hechos de corrupción, malversación y pretende comandar un Estado que requiere probidad y transparencia hacia la administración. Entonces se debe entender que no existe candidato perfecto ideal, ¿ya? Lo que sí existe un rol presidencial definido por la Constitución y que se compone de 5 ejes, los cuales esos son los principales. El presidente representa al Estado dentro y fuera del país, conduce el gobierno definiendo prioridades y políticas públicas, administra recursos públicos,
velando por su uso correcto, garantiza el cumplimiento de la Constitución y las leyes y coordina y supervisa los ministerios y servicios públicos. En este caso, el candidato Franco Parisi claramente cumplió, ¿cierto?, con lo que tenía que ver con la demanda de carácter más individual, ¿cierto?, de pensión de alimentos. Y también creo que tiene las capacidades de poder liderar y administrar y hacer una gobernabilidad mucho más transversal. A pesar de que tiene un estilo bien, digamos, especial, ¿no? Sí, es controversial. Yo creo que es un candidato desnudamente honesto. ¿Tú crees que el candidato Franco Parisi, hay muchos comentarios que dicen que Franco es casi un influencer más que un líder de Estado? Sí, he escuchado esa crítica en ese sentido. Bueno, obviamente yo creo que el tema de las redes sociales está presente en todas las candidaturas. Veamos el nivel de inversión que tiene José Antonio Kast, Marco Enrique Ominami en las redes sociales. Oye, sí, no, recordemos que salió una información donde muchos candidatos ya han puesto mucha plata en Meta para sus... Estamos hablando de millones de pesos, no estamos hablando de 100 lucas. Y el único que no ha puesto, que ha sido orgánico, solamente su campaña es Franco Parisi y Artés. Son los únicos que no han puesto plata. Artés seguramente porque no sabe usar el celu, porque es viejito igual. Pero en el caso, son los únicos dos que no han puesto plata para su campaña. Exactamente, y aquí obviamente yo creo que es una discusión para más larga data. Yo creo que también se ha confundido el rol de las redes sociales como un medio de comunicación. Como dice la palabra, es un medio, no un fin. Claro. Entonces, en este sentido yo creo que hay una visión probablemente intergeneracional en donde las generaciones un poco más antiguas ven esto como un influencer, pero los más jóvenes lo ven como algo natural. Sí, pues. Hoy día todos somos influencers, todos nos sacamos una foto, todos nos subimos historia. Todos somos influencers, todos somos periodistas. Con mucho respeto a nuestros, digamos, colegas periodistas, pero... Y ahí es donde yo quiero... Le vamos a decir a Franco que comparta nuestro programa también, ¿no? Totalmente. Ya que le ha ido tan bien en sus redes sociales. Y ahí es donde quiero precisar una cosa importante, chiquillos. La credibilidad no se mide por la incapacidad de tener errores. Todos erramos. Sí. La credibilidad se concreta cuando tú enfrentas y resuelves aquello. Y yo creo que este candidato ha sido capaz de resolver lo que ha quedado pendiente y ha sido capaz de proponer lo que requiere un país. Hoy día el país necesita un economista. Totalmente. Entonces la gente tiene que entender, si queremos una mejor economía, que realmente tengamos una vida feliz, plena, con un bolsillo más o menos estable, bueno, entonces escojamos a la gente que es la adecuada. Y creo que eso pasa por nosotros una responsabilidad ciudadana. Totalmente. Oye, María Elena, ¿tú cómo ves la candidatura a esta fecha, a esta altura de esta fecha? ¿Tú crees que pasa segunda vuelta Franco Parisi? ¡Ay, caramba! Yo, bueno, obviamente apuesto, y por una óptica que tengo más externa, se podría decir un poco más pragmática, que tiene muchas posibilidades de pasar a segunda vuelta. Muchas. Yo creo que es mucho más probable que antes. Obviamente no puedo decir a ciencia cierta, sí, esto va a ser así, porque no tengo la plata, no tenemos la inversión que tienen otros partidos de hacer encuestas, que después se las dejan para ellos cuando no les va bien. Eso te iba a decir, porque las encuestas, ayer anoche salieron todas las encuestas y a Franco lo posicionan en tercer lugar. Con creo que era un 18% versus que Kast y Jara están con un 30 y algo por ciento. Es harta la diferencia. Bueno, insisto, yo como metodóloga de la investigación, como la ciencia de los datos, manipular datos es muy fácil. Sí, pues. Desde el diseño mismo de una encuesta. Generalmente tú para entrar a una encuesta tienes que pagar. No sé si a ustedes les ha pasado. Claro, sí. Les cobran. Sí. Si no tienes la plata, no entras. No, y perdón, y hablemos, justamente, yo estaba viendo ahí en el distrito 8, que es donde yo resido, ¿cómo se llama este muchacho que perdió la vista? Gatica. Gatica, que perdió la vista, Gatica. Está Gustavo Gatica, gracias a mi director ahí, David, que está atento. Gustavo Gatica estuvo en Radio ADN, y para estar en la Radio ADN, en el fondo para estar en el conglomerado de radio tenés que tener como 7 palos. Entonces, claro, tú estás presente, la gente te ve, pero sale muy caro. Y pasa lo mismo con la encuesta. Para estar en la encuesta hay que pagar.
Claro. Bueno, y no está mal, digamos, para que no se enoje la Karen. No está mal estar en la encuesta, pero claro, tenéis que tener la capacidad política. Yo no tengo un esposo como el de la Karen. Amor, gracias. Oye, Karen, estamos... Oye, bueno, pero espérame, aprovechamos de invitar a todos los candidatos que Claro. quieran dar a conocer sus propuestas, vengan, que están exactamente invitados. están Sí, invitados están por invitados. nosotros para que la gente los pueda escuchar Así es. y nosotros somos la voz. Y de todos los sectores políticos, no tan solo de lo que nosotros pensamos en nuestra idea, nuestros ideales, ¿no? Así que de todos lados. Queremos invitar a todos los jefes programáticos de los candidatos para que vengan a acompañarnos. Muchas gracias, Mane. Nos quedaron muchas preguntas, vamos a tener que hacer una parte 2. Quedaron muchas preguntas para saber. Así que sí, para la segunda vuelta nos juntamos aquí de nuevo. Totalmente. Y recordar que para la gente que habla de que cómo vamos a tener un presidente que está en Estados Unidos, siempre hay que recordar que él es un candidato que siempre ha estado viniendo a Chile. Así es. Y no olvidar que Michelle Bachelet, entre 2010 y 2013, fue directora de la ONU Mujeres previo a su segundo mandato. Ricardo Lagos también es un académico, está en círculos, ¿cierto?, internacionales. Hoy día yo creo que hay que ir más allá de este sesgo, ¿no? En donde quizás la embarrada que tenemos, los errores que le ha costado a todos nosotros, no lo han hecho candidatos que vienen de afuera, lo han hecho candidatos que han vivido toda la vida en Chile. Y eso lo pagamos nosotros. Así es. Así que la residencia, no se confundan. Tiene toda la razón nuestra querida María Elena Bello. Muchas gracias, nos vemos aquí pronto. Mi querida Karen Osorio, ¿algo que decir antes que nos vayamos? No, de hecho fue muy interesante hablar con María Elena, aprendimos mucho, la gente aprendió mucho en la casa y es rico poder conversar con gente así que da para mucho, o sea, podríamos estar horas aquí conversando y me encantó. Sí, Perfecto, y recuerden gracias. entonces que usted nos puede ver aquí en Medio Cero, por YouTube y por todas sus plataformas y también por radio ritmosaborfm.cl. Nos vemos pronto.